Hace poco pensaba que hay palabras comodín que me gustan mucho, como la palabra mierda. Si ese trabajo no te gusta, ponte a hacer otra mierda. No, si mi jefe me trata como una mierda. ¿Y usted va a ir con esa mierda puesta? Otras como cacharro, coroto, gonorrea, chimba. Pero hay otras palabras comodín que particularmente no me gustan, como la palabra interesante. What are you reading? Lolita? I didn't sign that book. I'm skipping ahead. And? It's interesting. Interesting! A legal word! Dad, Taylor said interesting. Interesting is a non-word. You know you're supposed to avoid it. Primero que todo, las palabras comodín o palabra saco son las que utilizamos cuando no tenemos precisión para decir algo, como cuando no se nos ocurre una palabra más específica. Daniel Casani, en su libro La cocina de la escritura, dice que las palabras comodín son las que sirven para todo, que se pueden utilizar siempre pero que precisan poco o nada el significado de la frase, y que si se abusan de ellas empobrecen la prosa y la vacían de contenido. Se dice que la repetición de verbos con múltiples significados, es decir, como hacer, ser, tener, haber, sustantivos, cacharro, cosa, coroto, cachivache, o adjetivos como bueno, malo, rico, feo, guay, chimba, interesante. Es una muestra clara de pobreza léxica, pereza mental y de estilo poco elegante. Sin embargo, y por eso inicié este video diciendo que hay palabras comodín que me gustan mucho, no creo que la cosa sea tan así, de que el uso continuo de las palabras comodín representen empobrecimiento léxico, pereza mental o que empobrezcan la lengua. En el artículo Las palabras comodín sobre cosas, cacharros, chismes y cachivaches, la autora Concha de la Hoz Fernández dice que puede haber un rechazo hacia estas palabras, como por ejemplo cuando se enseña español como segunda lengua. Se busca que los hablantes se aprendan el nombre de cada uno de los utensilios de la cocina, como cuchara, cucharón, sartén, olla, molinillo, olleta, jarra, etc. Pero no se les enseñan las palabras comodín, como cacharro, tiesto, trasto, trastes. Podrían ser de bastante utilidad en el momento en el que no sepan la palabra específica que designe el utensilio específico que necesitan nombrar. Precisamente se trata de palabras con una gran flexibilidad semántica que pueden ser útiles en distintas situaciones comunicativas. La autora de este artículo dice que se trata de palabras necesarias en nuestro discurso y que su uso y su aprendizaje no tienen que ir en contra del concepto de riqueza léxica. Ella dice, ¿acaso que si alguien que está aprendiendo español llega a hablar de cachivaches o de chismes, está manifestando un caso de empobrecimiento léxico? Por el contrario, una persona que utilice palabras como chismes, cachivaches, tiestos, trastos, o sea, que utilice palabras comodín con soltura, que las maneje adecuadamente, está poniendo en evidencia un muy buen manejo del español. Porque son tantos y tan innumerables los objetos que nos rodean que solamente quedan dos opciones. O bautizar cada uno de ellos con un nuevo vocablo o librarnos de los prejuicios que hay respecto al uso de las palabras comodín en el español. No solo significan, sino que también evocan porque tienen un alto contenido emocional. ¿Cuántas veces y en qué ocasiones hemos escuchado decir a nuestras madres, por ejemplo, la palabra trastos? En mi caso, en mi abuelita, la palabra jotos, los jotos, refiriéndose a maletas, equipajes grandes, bultos, o la palabra corotos. En mi casa, coroto. No creo que sea empobrecimiento léxico ni pereza mental, porque se trata también de estrategias comunicativas utilizadas por los hablantes. Se trata de una estrategia de compensación, es decir, una técnica utilizada para compensar una dificultad en la comunicación, lo que evidencia competencia comunicativa de la lengua en diferentes situaciones. Y todo esto depende del contexto de comunicación. También es una cuestión de registros, es decir, si yo me encuentro en mi casa, hablo de una determinada manera y puedo utilizar las palabras comodín que se me dé la regalada gana. Pero si yo me encuentro en otro contexto, como por ejemplo el trabajo, pues ya no voy a usarlos
o de pronto ya no los voy a usar tanto. Y retomando con lo que inicié este video, de que la palabra interesante, palabra comodín, que no me gusta mucho, si es lo único que tenemos que decir sobre algo, sobre cómo nos pareció una película, un video, una conferencia, una charla, bueno, una experiencia, una persona, si lo único que tenemos que decir se reduce solo a la palabra interesante, ahí sí me parece que se queda corto. Pero vuelvo y digo, depende del contexto. Por ejemplo, en una clase, si yo como profesora le pregunto a mis estudiantes, bueno chicos, ¿leyeron las copias? ¿Qué les pareció? Y la respuesta es un interesante a secas, pues eso sí me parece vago, falto de contenido, sin argumento. Ahí es cuando me raya la cosa. No es que la palabra interesante carezca de sentido o de significado por completo, por supuesto que no. Uno como profesor está esperando comentarios, dudas, evocaciones, opiniones, algo que nos revele, pues madre, que los chinos sí leyeron, ¿sí? Que permita una conversación, pero un solo interesante, ese interesante ahí es como una cachetada. O sea, no, es que no es lo mismo que en la cocina yo no sepa que la mandolina se llama mandolina y entonces le diga a alguien, hey, alcánzame eso, el coroto que sirve para picar verdura, en vez de decir, alcánzame la mandolina, en donde simplemente estoy reemplazando un sustantivo por otro, un nombre por otro, mandolina por coroto, a un contexto en el que yo diga que algo me parece interesante y ya. Ahí estoy utilizando un único adjetivo para expresar una idea. Por lo tanto, esa idea se queda corta, es vaga, es pobre. Hace poco que justamente venía pensando en eso de la palabra interesante, encontré una cita en una novela de Roberto Bolaño. Interesantes, que es un adjetivo que no parece adjetivo y que sirve tanto para describir una película que no queremos admitir, que nos ha aburrido, como para señalar el embarazo de una mujer. Pero interesante también es, o puede ser, sinónimo de misterio. Esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Cuéntenme cuáles son sus palabras comodín favoritas, cuáles son las palabras comodín que no les gusta. Y ya, pues si les pareció interesante este video, denle me gusta, compartan, etcétera, etcétera. Y ya, chao.